los que piensa que las disqueras en este país han tenido un papel o muy nulo o muy pernicioso para el desarrollo de la cultura nacional. Podemos dedicarle programas, 1, 2, 3 o 5 enteros, a reconocer el talento nacional que se hundió en esa esperanza de la industria cultural de la comercialización. Pero esta noche no. Esta noche le vamos a rendir un tributo a las agrupaciones que tomaron el camino opuesto, el camino de la independencia, que no es, por cierto, un estigma, sino la virtud de quienes quieren expresarse libremente y a contracorriente. Es el caso de nuestros invitados esta noche, en Viernes en el Nacional, Los Paranoia.
Hoy nos acompaña Luis, Carlos y Junior, los Paranoia, y es un honor tenerlos acá en el Teatro Nacional. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Teatro Nacional. Brutal, Impresionante. ¿Qué tal la prueba de sonido? Bueno, aparte de la magia del teatro, creo que eso era lo que estaba en nuestras mentes en ese momento. Estuvimos sacando fotos a cada rato, porque cada rinconcito tiene como que algo que uno se quiere llevar de recuerdo, ¿no? En algún momento el Teatro Nacional recibió la furia del rock and roll venezolano en una época muy importante cuando se hacían los miércoles insólitos. Recuerdo. Hoy son viernes y ya han dejado de ser insólitos porque se han vuelto pues cotidianos. Cuando uno busca la referencia a los Paranoia, uno se encuentra con, como con todas las agrupaciones, algunas etiquetas musicales que quizás no hacen justicia a lo que ustedes quieren hacer, pero dentro de todas ellas está la idea de suscribirlos al indie rock, al indie, que es el movimiento independiente que se dio alrededor de los 80, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, y que fue un movimiento primero de sellos discográficos, de producción editorial, de fanzines, de revistas que buscaban una independencia. ¿Con quién? Con el circuito comercial, que hasta ese momento agobiaba de una sola estética a la música en general, no solo al rock and roll, pero se convirtió en un estilo en sí mismo, en una rama del alternativo. Pero hablábamos aquí fuera de cámara de que si bien esto sucedió en Inglaterra y en Estados Unidos, en Venezuela pareciera que el rock es independiente por naturaleza, por genética, y que pareciera que este es su don, ¿no? Vamos a hablar un poco de la experiencia de los Paranoia en esto. Es así y es nuestro caso. Desde un principio nosotros queríamos grabar, documentar lo que estaba pasando con nosotros como banda. A nosotros nos costó muchísimo tener un baterista, cuadrar un baterista para la banda. Los fundadores somos mi hermano Carlos y yo. Por ser hermanos ya hemos crecido escuchando el mismo tipo de música y nos costó, como te decía, cuadrar un baterista, y cuando lo hicimos pensamos que eso no iba a durar mucho y corrimos a grabar el disco y no esperamos a que una disquera llegara y nos ofreciera algo, sino que buscamos a la gente con quien poder hacerlo. Llegamos y lo hicimos, autofinanciado completamente. Recuerdo que vendimos una nevera y todo para poder pagar las horas de estudio, el masterizaje sobre todo. Y bueno, y así empezó nuestro viaje independiente en el rock and roll. Que significa hacer lo que a uno le da la real gana, como debe ser en la expresión musical. Que es la ventaja de trabajar independiente. Digamos que quizás lo más difícil es todo el tema de la distribución de los discos, o todo el material que la banda produce, pero en realidad de llegar al estudio y hacer con nuestras canciones lo que nosotros queremos hacer, eso no tiene precio. Las balas
Lo curioso es que siendo Los Paranoia una banda del independiente, de la movida independiente, han logrado tener un éxito que no tuvo ninguna banda apoyada por una disquera nacional, como estar en los MTV, como estar en el top 5 de los latinos, como, digamos, estar dentro de esa industria que de todas maneras parecía impermeable siendo uno independiente o agente libre o no estando dentro del sistema de payolas y el sistema de disqueras. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el truco? Es que creo que no hay truco, la verdad, en nuestro caso creo que no hemos dado con una fórmula, son cosas que nos han pasado, creo que se debe al hecho de que tratamos de mejorar siempre, y en ese sentido, a la hora de tocar, tratamos de tocar mejor, tratamos de cantar mejor, tratamos de grabar mejores discos, y así ocurrió con los videos. Tratamos de hacer mejores videos hasta que vimos con personas profesionales del área audiovisual que tenían como la misma onda creativa que nosotros y pudimos crear piezas que nos hicieran sentir bien tanto en este caso, Luber Mujica, que fue la primera persona con la que trabajamos a nivel audiovisual, que le hicieran sentir bien a él a nivel artístico y a nosotros también. Y lo que se hizo fue enviar el video. Fue para nuestra sorpresa un video que alcanzó el número 1 del top 5 latino en MTV y alcanzó, no recuerdo cuál fue la posición más alta de los 10 más pedidos, pero estuvo en la lista de los 10 más pedidos. Y así pasó como con 4 o 5 videos más, una cosa así. Pero lo único que hacíamos era tratar de ser cada vez mejores, tocar mejor y hacer mejores videos, y se lo enviamos a este comité. Y creo que el video y la música hicieron su trabajo por sí solos. En los 80, más o menos, el rock venezolano estaba a la vanguardia de lo que pasaba en el mundo, como sucede en este momento. Con lo que uno se pone a sacar cuentas y puede decir que no ha sido justa la suerte de las agrupaciones venezolanas y de los compositores venezolanos que han hecho del pop y del rock su expresión. Hablamos, por ejemplo, ese disco icónico de la Seguridad Nacional, que fue un disco independiente que no tuvo buena suerte, un buen destino dentro del mundo musical, aun cuando es una leyenda. Es quizá la única leyenda del rock en el mundo que no se encuentran buenas grabaciones y en abundancia. Además de que Los Paranoia, por supuesto, como todas las agrupaciones, se esfuerzan por ser mejor y se nota en vivo cada vez que tocan un profesionalismo de carácter universal. Así fueron las otras bandas, sin embargo, con ellas no hubo tanta suerte. Hubo un momento en la historia de la cultura venezolana, entre los 80 y los 90, que hubo mucho estancamiento y mucha poca fe en lo que era venezolano. Ni en la Vinotinto, ni en los grupos venezolanos, ni en nada que tuviese color criollo. ¿Ustedes creen que ese momento que vivimos ahora ha cambiado en eso? Que hay más apuesta por lo venezolano, que nos miramos más, nos oímos más. Creo que hay más gente trabajando y mostrando lo que hace y demostrando que hay cosas buenas. Y el grupo ha crecido, el grupo de artistas, quiero decir, ha crecido muchísimo. Y eso le ha abierto los ojos y los oídos a más gente. Creo que, como bien dices tú, desde los 80 para acá ha pasado bastante tiempo y creo que es natural que haya más gente interesada en el tema del rock. Actualmente ahí está sonando el nombre de Venezuela fuera de nuestras fronteras, pero creo que tiene que ver justamente por ese trabajo continuo de esa independencia que tú hablas, porque las disqueras siguen estando de cierta manera ausentes en todo el ámbito musical, cultural en Venezuela. Bueno, ahora al volver vamos a hablar ya de los discos que producen Los Paranoia, de la buena calidad de este sonido y de la buena actitud de ser independiente. Siempre que uno habla con una banda, está como interesado en oír lo que no dice su música, o lo que su música dice ya, pero en otro idioma, en otro lenguaje. Es decir, cómo se ve al espejo el mismo compositor, cómo se define el mismo compositor. Hay una angustia siempre de saber cuál es el resultado teórico de cada una de las composiciones. Y si a ustedes les tocaría definir cada uno de los discos con 3 palabras, por ejemplo, estos son Los Paranoia. Yo siempre he dicho que eso es como la Polaroid de una banda recién nacida. Una banda que tenía 6 meses más o menos de haberse formado y fuimos al estudio y la grabamos. ¿Y se encendieron las alarmas? Bueno, esa es nuestra más reciente producción y la verdad es que es un poco difícil definirlo, ¿no? Pero yo siento que es uno de los discos más fuertes que tenemos. ¿Y ahí dónde están Los Paranoia? Oye, bueno, definirlo yo lo voy a definir como fan porque ese disco no participé, pero
Sin duda que es un disco que marca un después del primer álbum, como que ya pasa la banda a hacer una estructura un poquito más profesional y creo, aunque conserva el sonido de garaje y rockero, creo que bueno, es como un escalón más, pues, ¿no? Ahora, este EP que es en inglés, eso fue como un culto al origen del rock, que ustedes están muy apegados a los Beatles, los Rolling, todo el rock sesentoso. Era un tributo como al rock. ¿Y cómo se sintieron cantando en inglés? Esas canciones se compusieron desde el principio, incluso antes del primer disco. Y llegamos a tocarlas, como te digo, antes de grabar el primer disco y todo, pero no nos sentíamos muy cómodos cantando en inglés. Todavía creo que no nos sentimos completamente cómodos, por eso desde que grabamos ese EP no hemos vuelto a componer canciones. ¿Y no la tocan en vivo? ¿Tocan en vivo algún tema? En esta gira no lo estamos haciendo, probablemente tocamos un par de ellas en algún momento. Evidentemente cuando hicimos la gira promocional del EP las tocamos, pero actualmente no están formando parte del repertorio de Que se activen las alarmas, por ejemplo. Lo que ocurre con esas canciones fue que mientras estábamos en la gira del segundo disco, probando sonido y tratando como de descansar un poco de las mismas canciones, como que las retomábamos ahí como para pasar el rato y nos empezaron a gustar como estaban sonando en ese momento, más que como sonaban al principio. Y lo que hicimos fue de alguna manera un poco conceptual, decir, bueno, vamos a grabar estas 5 canciones como un proyecto y salimos de eso. Y listo, no nos quedamos con esas. Las canciones son como esas cosas que te crecen adentro y tienes que sacarlas de ti y mostrarlas. Ya sonó, no le des más vuelta al reloj. Piénsalo, tenemos tiempo. Soy tu imán, la píldora que sanará. Me adhiero más y vas sonriendo. La novedad es torturar tu seriedad, verla fallar, verla muriendo. Voy sin piedad, voy convirtiéndome en crueldad que matará tus malos tiempos. Pa, 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 pa. Sé muy bien lo que esperas encontrar. Reservé un espacio en tu lugar. Sospeché que me ibas a invitar. Allí estaré del principio hasta el final.
Así que tenemos un EP que es un tributo al rock en un idioma que aparentemente es el idioma natural de esta movida. Pero no cambia mucho la música, la estética de ese No. EP al otro. Fue un experimento lingüístico, idiomático. Exacto. Sí, creo que la diferencia vendría siendo el idioma. Utilizamos creo que básicamente los mismos instrumentos, la misma base rítmica también. Lo que hicimos fue bueno, darle como forma y materializar esos temas que queríamos como salir de eso también. Ahora es curioso que una banda como ustedes, que es una banda muy de mucha fuerza, de mucha guitarra, muy rockera, no tenga una publicación, un disco en directo, un disco en vivo. Es buena idea. Buena Te idea, tomaremos la todavía no lo palabra. tenemos. Hace falta eso. acá en el Teatro Nacional. El concierto de Teatro Nacional seguramente va a ser por lo menos una maqueta para Exacto. aproximarnos Esperemos que sea así. a esto. Bueno, estos son los Paranoia. Yo les deseo acá en este Teatro Nacional mucha M, se dice en el mundo de las artes escénicas. Espero que también en las artes musicales se diga de esa misma manera. Vamos a tener un mano a mano entre ustedes y el público, porque se trata de un teatro muy hermoso, tipo Bombonera, ya lo conocieron, donde está muy cercana a la gente y donde la gente viene pues a escuchar a una banda independiente sin que acá medien transnacionales del disco, transnacionales del licor, transnacionales del refresco, solamente la pasión pues por la música, que es lo que a nosotros nos mueve, un amor por la ciudad y también por lo que hacemos acá. Nos vemos ahora con los Paranoia acá, viernes en el Nacional.